que sí, podríamos estar toda la vida y no acabaríamos el tema, ¿no? De lo intenso y lo profundo que es, podríamos estar así. Y bueno, pues siguiendo un poco el tema y aunque alguna cosa la repita, también no es ningún agravio ni nada raro, porque a la hora de aprender es a partir de la repetición. Cuanto más repetimos unas cosas, más se nos queda y a veces las podemos entender mejor, ¿no? Y bueno, una vez más, yo no quiero tratar de lo que, bueno, pues ya José seguro que ha tratado, y el tema del inicio del libro de los Hechos, ¿no? Que es el libro del Espíritu Santo, sería la hoja de ruta de la Iglesia, ¿no? Este libro tan bonito como empieza, además, el escritor Lucas, que escribe el Evangelio y luego sigue, después de los Hechos de Jesús, como nos narra desde el primer capítulo de Hechos, sigue tratando pues, el tema de una forma muy directa y muy armónica y muy bonita, el libro de los Hechos. También tengo que decir que muchas veces lo leemos muy rápido, ¿no? Lo leemos muy rápido y parece que los acontecimientos han pasado rápidamente, ¿no? Desde la venida del Espíritu Santo, de la Iglesia, de los viajes de Pedro, de Pablo, pues todo lo aglutinamos y a veces lo lees muy deprisa y pierdes un poco de esencia, ¿no? De aquí cuando dicen que en ese día de Pentecostés, porque incluso muchas personas piensan que eso fue de repente, ¿no? Como dicen, no, y es que vino el Espíritu Santo de repente, bueno, de repente sucedió, pero para Dios, yo creo que Dios tiene marcados, tiene un calendario. ¿Me estáis escuchando bien? Sí, vale. Dios como que tiene un calendario. Yo creo que Dios tiene sitios escogidos, momentos escogidos y personas escogidas. Entonces, y ahí lo podríamos ver a través de la Biblia, ¿no? Como hay sitios geográficos escogidos, como hay momentos, días, horas escogidas, y de eso se podría hablar, y personas escogidas también. Y cuando viene el Espíritu Santo en el día de Pentecostés, ya hay un día señalado, el día de Pentecostés, ya hay un sitio geográfico señalado que era en Jerusalén, y ya era sobre unas personas escogidas, porque Dios las escogió y les dijo que lo que tenían que hacer. Entonces, para Dios no es de repente las cosas, para Dios no salen las cosas porque sí, como si se levantase un día y dijera, venga, pues hoy voy a hacer esto y voy a intervenir en esta situación. Él lo tiene todo bajo su control, su dominio, ¿no? Y esta situación del Espíritu Santo también aquí va a suceder y va a iniciarse la Iglesia de esta manera, como Él quiso. Y el desarrollo de la misma, pues igual, el Señor, empezamos, y de hecho, aunque no va por ahí la clase, pero bueno, los primeros 13 capítulos del libro de Hechos habla de Pedro. Habla de Pedro, del viaje que él visita a las iglesias, Pedro también, que muchas veces pensamos que solo fue Pablo el misionero, pero en los 13 primeros capítulos habla de Pedro, de sus viajes a visitar las iglesias, como dicen en el 9, creo que es 9:31, ahí no lo dice de una forma muy específica, que Pedro, 31, entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galacia y Samaria, eran edificadas, andando en el temor del Señor y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo, que esto es importante saberlo. Entonces, que Pedro, visitando a todos, vino también a los santos que habitaban en Lida. Visitando a todos. Él hace unas visitas y hace poco también pues, se compartía, cuando compartíamos de esto, de la venida del Espíritu Santo y de qué forma se manifestó, hablábamos de Pedro en casa de Cornelio, ¿no? Cuando a los gentiles el Espíritu Santo viene sobre ellos y cuando él está hablando, viene el Espíritu Santo y se ponen a hablar en lenguas y hay una manifestación a los gentiles, que es una puerta abierta a todo el mundo. Y eso lo hace Pedro, que luego sabemos que su llamado es a los judíos. Y a partir del capítulo 13 hasta el 28 es la vida de Pablo, sus viajes misioneros.
Y resulta que a veces lo leemos todo así de carrerilla, ¿no? Porque desde que Pedro y es instaurado el día de Pentecostés ahí en Jerusalén hasta que va a casa de Cornelio, habían pasado 10 años. O sea, y luego a veces lo lees y parece que es así. Y cuando nos habla del otro ejemplo que se han puesto estos días para examinar bien la experiencia del Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo en Hechos 19, cuando Pablo les hace una pregunta a los efesios: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? ¿Os acordáis, no?, de este texto, ¿no? Es claro, dice, ¿os acordáis? ¿Y qué dicen ellos? Ni habíamos oído hablar. Claro, en sí mismo dices, bueno, venga, pues vamos a decirles, pero es que el resultado es que es en el segundo viaje de Pablo y habían transcurrido 20 años. Que es que habían pasado 20 años desde que la iglesia se había constituido ahí en Jerusalén y esto ni habían oído. Imagínate qué situación, ¿no? Y parece que es algo casi escandaloso, pero resulta que en estos días, después de estar hablando, y no iba por ahí lo que yo quería compartir, pero bueno, yo creo que también es importante apuntar esto, ¿no? Estamos hablando del bautismo del Espíritu Santo como una segunda experiencia de la salvación, ¿no? Sabemos que una vez que creemos somos bautizados en el cuerpo de Cristo, ¿no? Como dice ahí en Corintios, en el cuerpo de Cristo. Y después, en el transcurso de un tiempo, el que sea, pueden ser 3 días, un mes, 2 meses, cuando sea, como Dios derrama, viene el Espíritu Santo sobre tu vida y te bautiza en el Espíritu Santo, el bautismo, ¿no? Eso que tú sabes, que te viene el denuedo, que te pueden venir lenguas, que te pueden venir pues los dones y sobre los siervos y sus siervas, como decía el profeta y como dijo Pedro en su discurso, era derramado este Espíritu Santo, ¿no? Entonces, vemos que eso también nos sucede a nosotros. Hay personas que después de que hayamos aclarado un poco esta doctrina, que es importante, estas clases van a ir dirigidas un poco a nuestra confesión de fe. Hemos hecho este cuaderno, tenemos esos 12 puntos de que la Iglesia, nuestra doctrina está declarada en estos puntos, ¿no? Donde la Iglesia tiene que fortalecerse y con una buena doctrina luego hay una buena sanidad espiritual, hay una buena interpretación. Es bueno que nuestras enseñanzas descansen sobre una doctrina bíblica y creemos que es genuina, ¿no? Esta que estamos hablando, que de ella ha habido mucho comentario, se está estableciendo, pero queremos dejar claro nuestra posición. Entonces, nuestra posición, y como ahora hemos visto en estos 2 casos, hablamos de 10 años, hablamos de 20 años, hablamos de la continuidad. En definitiva, es este punto, ¿no? De la continuidad de los dones, de la continuidad del Espíritu Santo. Y nos ha alcanzado a nosotros. Porque esto se revierte cuando dice que había de todas las naciones bajo el cielo aquel día allí, pues hoy también podemos decir amén. Esto está ocurriendo hoy, que en todas las naciones bajo el cielo, y cada vez el mundo es más pequeño y estamos más agrupados. Yo ahora veo aquí una pequeña pantalla, pero estoy viendo gente que son de un país, de otro país. En una pequeña reunión podemos tener 6 o 7 nacionalidades fácilmente. O sea que imagínate en la obra en la que estamos hoy o en la iglesia. Es fácil que te encuentres con 10, 12 nacionalidades, ¿no? Y esto se ha hecho extensible, esta promesa, ¿no? para con nosotros. Entonces, creo que es un buen tema, creo que es un tema importante, creo que es un tema vital para los cristianos, creo que es una experiencia que hay que anhelar, que hay que considerar. Hay un hilo conductor en esta enseñanza que es la oración, porque muchos te dicen, ¿y cómo recibo yo el Espíritu Santo?, ¿no? Yo, pues vamos a las Escrituras. ¿Cómo lo recibieron? ¿Quién lo recibió? Pues estando en oración. Tanto Ananías, tanto Pedro como Pablo, como los discípulos estaban orando. En todo caso, estás viendo que ellos tenían un deseo, una oración, o sea, que ya eran cristianos porque estaban orando. O sea, que los que dicen que es una sola experiencia, pues en la Biblia vemos que no, que todos ellos estaban esperando y luego vino el Espíritu Santo sobre ellos. Entonces, eso hay que dejarlo claro, que en estas clases se están quedando bastante claro, y que la continuidad de los dones, pues también hasta que dure la Iglesia van a ser necesarios, los vamos a tener y son concluyentes. O sea que esto es
así de concluyente. Y yo tenía un pensamiento, que es el que os quiero compartir, que va en esta línea, ¿no? Pero lo importante es de tener el Espíritu Santo en nuestra vida y no quedarnos solo, porque si solo nos quedamos con aprender de memoria pues nuestra confesión de fe o la doctrina en sí mismo, y hay mucha letra y mucha enseñanza, pero no hay una experiencia, una vivencia, no hay un testimonio del Espíritu Santo y las consecuencias del Espíritu Santo en una vida. Una de las preguntas era esta: ¿cómo sé yo que tengo el Espíritu Santo? Pues mira, una persona que te haga esa pregunta le dice, mira, pues seguramente no le tienes. Cuando te preguntan, oye, ¿cómo voy a saber yo si tengo el Espíritu Santo? Porque el Espíritu Santo sabes que ha venido sobre tu vida, te ha bautizado, te ha sumergido, te ha llenado, ha cambiado tu vida, y de ahí brota el denuedo de hablar, el denuedo de hacer las cosas, la fortaleza que te da. Es una función especial, ¿no? Entonces, hay un capítulo en 2 de Corintios 3 que Pablo, aquí en este contexto, o en el contexto más inmediato de esta carta de Pablo, tiene que defender y defenderse ante falsos maestros, ante estas doctrinas que siempre se nos van a pegar o acumular, o a ver estas preguntas. Pero cuando lo tenemos claro, aquí es bonito la defensa que él hace de su ministerio, ¿no? Y es un ministerio que lo da desde su propia experiencia, ¿no? Y empieza diciendo, ¿comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos o tenemos necesidad, como algunos, de cartas de recomendación para vosotros o de recomendación de vosotros? Nuestras cartas, dice, sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres. Y es manifiesto que sois cartas de Cristo expedidas por nosotros, escritas no con tinta, sino con el Espíritu de Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Esta confianza la tenemos mediante Cristo para con Dios. No que estemos capacitados para hacer algo por nosotros mismos, al contrario, nuestra capacidad proviene de Dios, el cual asimismo nos capacitó para ser ministros de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, más espíritu da vida. Y si el ministerio de muerte, se puede hablar de la ley que era para muerte y que estaba grabada en piedras duras, grabada en carne, en piedras esculpidas, de las cuales Moisés las tuvo que romper. Tú imagínate qué situación, ¿no? Dios le da las tablas de la ley a Moisés escritas para enseñárselas al pueblo, y antes de bajar Moisés al pueblo, ya estaba viendo que las 2 primeras leyes ya las habían roto, ya tenían otro Dios, ya estaban idolatrando, ya dice, esto no vale, esto es imposible, y las tuvo que romper, ¿no? Entonces, en este presente, en el ahora, la comparación es que Dios las ha tenido que poner en nuestros corazones. ¿Y cómo graba Dios la ley en nuestros corazones? ¿Cómo somos capaces de ser aptos? Porque Él nos hace aptos. Y el punto es ser ministros del Espíritu, ¿no? Servir, ministro es servir en el Espíritu. Él graba en nuestros corazones, en nuestra vida, una nueva identidad, una palabra, algo que nos hace aptos para el servicio, porque cuando la promesa de Joel viene sobre el Espíritu Santo, dice, y de cierto, porque antes dice, derramaré de mi Espíritu Santo sobre toda carne, y de cierto, como confirmando, sobre mis siervos y sobre mis siervas derramaré en los postreros días mi Espíritu Santo, ¿no? O sea, lo voy a derramar, les voy a sellar, y como todos sabemos, Juan nos dice que Él nos enseñará todas las cosas, que Él tomó de lo suyo. En Juan 14 habla de esto, que Él tomó de lo suyo y nos lo dio a nosotros. Su Espíritu nos bautiza en el Espíritu Santo y nos enseña todo esto, ¿no? O sea, que no recibimos el Espíritu Santo porque sí, ¿no? Sobre sus siervos. Y dice, ministros de un nuevo pacto, no de la letra. Por eso incido en este punto, ¿no? Porque a veces parece que si conocemos bien la
la doctrina, incluso esto se refiere al Nuevo Testamento, puede ser letra muerta, si no está vivificada con el Espíritu, porque la letra en sí mismo, hay muchos teólogos que no son ni cristianos y son teólogos, ¿no? El Espíritu Santo es el que le da la vida a esto y a nuestro servicio. Es el servicio del Espíritu, ministros, siervos del Espíritu Santo, ¿no? Entonces, tenemos que ver que aquí en Juan 16 es cuando nos dice esto, que Él tomará de lo suyo, ¿no? La acción del Espíritu Santo en nosotros, en los siervos. Esto es lo bueno, porque la definición muchas veces la gente quiere o hablar en lenguas, ¿vale? O quiere tener yo no sé, un gozo, una alegría, pero el Espíritu Santo yo creo que es la necesidad que tenemos los que vamos a servir en la obra. Es una necesidad, si no, yo creo que no nos aguantaríamos ni a nosotros mismos, ¿no? Te da una capacidad el Espíritu Santo de todo, de como habló el otro día José, de tener comunión, de querer orar juntos, de tener carga por las almas, que de otra forma no los tendrías. De otra forma, el hombre lo que él quiere es vivir en su hábitat, en su condición, no complicarse la vida, estar tranquilo, sosegado. Un hombre que ha nacido de nuevo puede experimentar eso, la paz de Dios, dice, la salvación de su alma, pero no tiene un compromiso. No hay compromiso. Hay muchos estudios y hay, incluso hace no tanto tiempo vimos que alguien nos compartió una predicación un domingo y estaba bien, pero claro, y a la gente y sobre todo a las personas mayores les gustó mucho y a los que eran salvos, pero no había compromiso. Era una predicación sin compromiso. Era una predicación sin la llenura del Espíritu Santo. Era algo que no traía el cambio, las ganas de querer, ¿no? Las ganas que transmite el Espíritu Santo, la convicción que trae. Entonces, en segunda de Corintios, aquí en el capítulo anterior, en el capítulo 1, esto vamos a ver cómo la acción del Espíritu Santo es tan importante en nosotros. Dice en el 1:21, dice, y el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado como garantía el Espíritu en nuestros corazones, ¿no? Y aquí está la situación, dice, el que nos ungió es Dios, ¿no? El Espíritu Santo es una unción, es un derramamiento y es necesario, ¿no? Es algo que nos diferencia. La unción es algo que diferencia a una persona que sirve, a una persona que está tomando decisiones, a una persona que está trabajando en la obra. Hay una diferencia, hay una unción, como vamos a ver ahora, que sí que sí te das cuenta, porque hay personas las que se cuestionan, yo tengo el Espíritu Santo, será porque alguien la ha cuestionado, cuando le habrá dicho, es que cristianos como tú, es que si tú eres cristiano, es que tú, ya vemos eso. Entonces esa persona igual si tiene el Espíritu Santo y la ha pagado, o yo no sé, o está en precario en esa situación, pero tú sabes cuando tienes el Espíritu Santo. Por eso, y los demás también. Los demás son muchas veces los que dicen, mira, este hombre tiene unción. Lo hemos oído esto a veces, este hombre está ungido para esto, para el servicio, para el ministerio, ¿no? Y es algo que viene. El sello es la identidad familiar, ¿no? El Señor nos sella y dice, mío eres tú, y es una identidad, es el Espíritu en nosotros. Pero la unción traspasa eso. La unción en el Espíritu es algo que es un carácter, como Cristo. Como Cristo, nosotros sabemos que cuando Cristo fue bautizado, en el Espíritu Santo, cuando Él se puso delante de Juan, se sumergió en el agua, subió del agua, se abrieron los cielos y el Padre habló, que esa es otra enseñanza muy, muy buena. Ahí está la Trinidad, ¿no? Ahí vemos la Trinidad. Vemos a Cristo Jesús personificado, ahí vemos que los cielos son abiertos y que el Espíritu Santo desciende sobre su vida como paloma y el Padre habla. Este es mi Hijo amado, a Él oír, ¿no? O en el que tengo complacencia. Entonces, ahí están las tres. Y si diseccionamos la labor del Padre, la labor del Hijo, la labor del Espíritu Santo, ¿no? No son las mismas,
pero son iguales, ¿no? Es Dios en nosotros. Entonces, cuando vemos aquí esta unción, como os digo, en Jesús sucedió así. En Jesús vino el Espíritu Santo sobre él, fue llevado por el poder del Espíritu Santo y el Espíritu al desierto, y cuando viene, la primera predicación que da en la sinagoga, entra y recita Isaías, donde viene: el Espíritu de Dios está sobre mí por cuanto me ha, ¿cómo dice?, ungido. Hay una unción, hay una diferencia. Me ha ungido, y me ha ungido para, y dice el para qué, para predicar, para ayudar, para un servicio. ¿eh? Hay que tener una unción. Cualquiera no puede servir, si no serviría cualquiera. No puede servir en el reino de Dios si no tienes el Espíritu Santo. Si no tienes, puede ser un humanista, que está bien, puede ser un hombre muy colaborador, que los hay, está bien, pero el único que le va a dar gloria a Dios en el servicio es la unción que viene de lo alto. Hablamos el otro día, José también ponía un ejemplo ahí, creo que era en Zacarías, sí, Zacarías 4, cuando Zacarías tiene una visión y tiene un suministro arriba, el aceite, lo viste en la predicación el otro día, y dice que estaba este candelero y que nunca le faltaba ese aceite, que Dios es el que suministra este aceite, esta unción, Él es el que unge, no hay otro. Él es el que trae esa unción y va para sus siervos, ¿no? Entonces, debemos, yo creo que redescubrir la importancia de la unción. A veces puede parecer una palabra un tanto, pues no lo sé, mística o espiritual, pero estamos hablando de cosas espirituales. No hay nada más espiritual que el Espíritu Santo. Si estamos hablando del Espíritu Santo y del bautismo del Espíritu Santo, es algo espiritual, de verdad. Es una experiencia sobrenatural, importante, y yo creo que tendríamos que redescubrir la importancia de la unción, ¿no? El secreto de su eficacia para el ministerio, para el servicio, ¿no? Es, yo creo, imprescindible. Si no, vas a acabar en la carne. A cuánta gente no le ves quemada, cuánta gente no le ves fatigada, les ves cansados, les ves que es un suplicio el servir, ¿no? Yo lo veo en la obra, en reto, en la iglesia ves cómo les cuesta a la gente, ¿no? Acoger a gente, servir a personas, hacer comida, yo no sé, 50.000 cosas, todo es un mundo. Pues esas personas tienen una identidad que no se manifiesta que esté el Espíritu Santo en su vida. Al contrario, ves otras personas en su disposición, en las ganas de comunión, en las ganas de Yanira, de hacerme comida para todo, para todo ser humano que pase por allí, come y tiene para 3 días, ¿no? Y con la esplendidez, ¿no? que se hace, con las ganas que se hace. Cosas tan prácticas como la hospitalidad. Hay gente que le cuesta la vida que vengan visitas o que tal. Y eso es personas ungidas, ser hospitalarios, ser dadores, estar... es eso. A veces nosotros, ¿sí? ¿Quieres hablar en lenguas? Pues habla en lengua, me parece muy bien. O quieres orar por los enfermos, bien, pero hay una característica, hay un carácter de una persona ungida. Y una persona ungida tiene un carácter de las decisiones que va a tomar, pide al Señor que unja esas decisiones, que sean, como dice, ahora vamos a ver un poco, pero esto es importante y, como os digo, no es un tema nuevo, es algo que en el Antiguo Testamento, pues si nos vamos al Antiguo Testamento y vemos lo que significa la unción, fueron ungidos reyes, fueron ungidos sacerdotes, fueron ungidos profetas, y vemos, ¿no?, que lo que significaba aquello era un respaldo de parte de Dios muy, muy importante, ¿no? Y como os digo, y vemos, o podríamos ver muchos casos, ¿no?, de personas y situaciones ungidas que no vamos a utilizarlo ahora, ¿no? Pero, como os digo, este Espíritu Santo es algo que viene y fue ungido como le pasó a nuestro Señor, que es el mayor exponente. En Hechos 10, 38 dice que el Señor, Hechos 10, 38,
10:30. Dice, como Dios ungió con el Espíritu Santo, como Dios ungió a Jesucristo, a nuestro Señor, con el Espíritu Santo y con poder. Muchas veces nos quedamos con el aspecto de la unción de una persona muy afable, un corazón manso, un corazón humilde, que hay que tenerlo. Aquí nos manifiesta una cosa, el Espíritu Santo viene y viene con un poder, con una autoridad. La unción trae autoridad, es una autoridad diferente al autoritarismo. Es un poder y una autoridad que Dios da sobre sus hijos en el que reposa el Espíritu Santo, porque solo aquellos que tienen el Espíritu Santo sobre su vida pueden tener la certeza de nombrar el nombre de Jesús, de esta condición en el nombre de Jesús. Y pedir algo en el nombre de Jesús. ¿Entendéis esta condición? Y cuando oras por alguien, y cuando dices en el nombre de... Estás orando en el Espíritu Santo. Está el Espíritu Santo con poder en tu vida. No se basa en ser mansos y humildes, pues claro, mansos y humildes de corazón, pero dice que aquí tenía poder y autoridad. Entonces, muchas veces el ministerio, y cuando a alguien le ves con una energía, con una capacidad de solucionar o de dirigir o de establecer, dice, hombre, es que este lo hace todo, ¿no? O muchas veces es el reproche, no, es que le gusta estar en todos los sitios. Dice, no, es que vamos a reconocer que si no está una persona así aquí no hay nada. A veces parece esto, pero son personas que están ungidas con el Espíritu Santo y con poder, y con poder, y así lo hizo a Jesús, y este estuvo por esa unción haciendo, dice, como este anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él, ¿no? Ese es el ministerio, ¿no? en esta situación. Y tiene que ser una unción pues real, ¿no? Y como hemos hablado antes de estas unciones del Antiguo Testamento, la del rey no está pasado, la del profeta, la del sacerdote, eso se le vincula al Señor Jesús. El Señor Jesús fue ungido con esos óleos, ¿no? Y es curioso, yo cuando estaba leyendo esto, muchas personas quieren, pues a veces, estos simbolismos, ¿no? Te vamos a ungir, claro, y hay que ungir a los enfermos con aceite, ¿no? Que es muy representativo. Pero el Señor no ungió a nadie, ni Él fue ungido por nadie, fue por aquella mujer, ¿no? En aquel caso, pero no de una forma visible, de una forma, mira, pues vamos a hacer la unción, como hay en iglesias que hacen esto, venga, te vamos a ungir para que el Espíritu Santo, no es así. Vemos, y podíamos hacer un repaso de los hechos. En el día de Pentecostés dice que estaban sentados, esperando, orando, y así dice, sentados, y vino sobre ellos. En casa de Cornelio estaban orando, estaban oyendo la palabra, sentados, y vino el Espíritu Santo, ¿no? Esto de ungir y hacer cosas y raras, hay que tener cuidado. Sí es cierto que en muchos de los casos había imposición de manos. Este es un tema que también está ahí, que también se ha tratado, pero solo pueden imponer las manos aquellos que tienen el Espíritu Santo en su vida, no cualquiera ni de una forma ligera. Así le dice Pablo a Timoteo, cuidado con imponer tus manos sobre situaciones, ¿no? Entonces, como os digo, Cristo nunca fue ungido con un óleo físico, pero sí dice en Hebreos que fue ungido, en Hebreos 1 empieza así, con el óleo de la alegría, del gozo, ¿no? de una suficiencia espiritual. Él dice más que ninguno de sus compañeros, Hebreos 1:9. Fue ungido con el óleo de la alegría por encima de cualquiera. Él tenía un gozo permanente en su vida. El Espíritu Santo trae esto, ¿no? Y igual que luego en el Antiguo Testamento, y marcaba una diferencia esta unción, lo tiene que haber en la Iglesia hoy. Lo tiene que haber entre los miembros de la Iglesia y entre las personas que están en la Iglesia, ¿no? Y como os digo, aquí en 1 de Juan 2 nos dice que hemos recibido la unción. Y lo dice de una forma categórica y segura, y dice, porque esto no es para superdotados o para gente que lo tiene todo
súper claro, al revés. Nos es necesario para que nos enseñe. Dice, os he escrito en el 26 esto sobre los que os engañan, pero la unción que vosotros recibisteis, o sea, está hablando a creyentes y está hablando de un bautismo del Espíritu Santo, está hablando de una unción que tienen y de un sello permanente en su vida. Dice, que vosotros recibisteis de él permanece en vosotros y no tenéis necesidad que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas. Y esta es verdadera y no es mentira. Según ella, os ha enseñado, permaneced en él. La propia unción, el propio llenura del Espíritu Santo te enseña lo correcto, da testimonio de ti, da testimonio de la enseñanza. Tú puedes discernir a través del Espíritu, te enseña, ¿no? Es así. Yo puedo dar testimonio, yo hasta que no tuve el Espíritu Santo no era capaz de poder leer la palabra como si fuera real, viva, eficaz en ese momento, ¿no? Y como dice aquí, os enseña, ¿no? Como empezamos diciendo en segunda de Corintios 3, es el que nos capacita. El Espíritu de Dios es el que nos capacita, no es la letra la que te capacita. Por eso tenemos que tener este cuidado, ¿no? Y yo soy el primero en que sé que es necesario que aprendamos un poco la doctrina y que aprendamos la declaración de fe que tenemos, pero también te puede matar si no va acompañada del Espíritu Santo, del testimonio. Porque aquí, cuando Pablo empezó a hablar, dice, ¿qué pasa? Que necesitamos carta de recomendación como otros, que necesitamos el testimonio de otros que avalen mi vida, que necesito que otros digan a quién soy yo para que me acojáis como hacéis vosotros, recomendados. No, dice el Espíritu Santo, que está en mí, es el que da testimonio. Nosotros somos cartas escritas y no en tabla de la ley, como hacíamos, sino en nuestros corazones. Y eso es manifiesto. Y hay un testimonio del que antes hablábamos. Es un testimonio visible. Es un testimonio para a la hora, hay unción, y nosotros lo decimos, hay personas a la hora de alabar a Dios, tienen unción y la reconoces, dicen, mira, como, cuántas veces lo hemos dicho, y de qué unción, qué alabanza, que el Espíritu Santo es como se engrandece, ¿no? A la hora de orar, hay personas que oran y dices, este hombre tiene una relación con Dios. A la hora de compartir, a la hora de tomar decisiones, dices, hombre, es que es algo, la unción es algo que te supera a ti, por eso nos hace actos. ¿No te ha pasado? Dices, yo, Señor, hay muchas veces que vas a sitios y no sé qué decir, hay oscuridad. Digo, no sé qué decir, yo me he quedado en blanco, parece que se me ha olvidado. Y te pones a hablar y hay algo que te supera a tu capacidad mental, a tu capacidad intelectual, a tus maneras. Hay algo que te supera. ¿Qué es eso? La unción del Espíritu Santo. Algo que te supera a la hora de ponerte a servir, a la hora... Y dices, que, pues qué bien lo hace, ¿no? Qué bien sale. Y eso es la unción. Y es reconocible, ¿no? Y es reconocible. Creo que hablo cosas que vosotros también las estáis viviendo, ¿no? Y en nuestros días, como digo, estos términos tienen que ser más habituales, ¿no? En una predicación, cuando hay una predicación con unción, las personas asienten. Hasta el más duro de corazón dice, aquí hay algo. Este hombre tiene algo, yo no sé qué es, a veces dice, pero este es diferente, este tiene un toque. Esas cosas se manifiestan, son notorias al mundo, ¿no? Dice, como os he dicho antes, que él fue ungido en espíritu y poder, Jesús mismo, ¿no? Y es algo que nos supera y es algo que Dios nos quiere dar. El Padre Celestial dice que dará el Espíritu Santo ¿a quién? A quien se lo pida. A quien se lo pida, ¿no? Y esto es algo que habita en nosotros, que tiene que ser así, ¿no? Entonces, a nosotros, los que tenemos el Espíritu Santo, los que hemos recibido de Dios esta consolación, esta experiencia, hay algo que a veces dicen que no sé, ¿por qué no se manifiesta igual? Yo sé que lo he recibido, ¿y por qué no hay? Puede ser una condición que es la siguiente, la que tu personalidad, tú mismo, tu carnalidad,
no dejas que brote esto. Es como aquel que rompió el frasco de alabastro, ¿no? Porque cuando, mirar qué curioso es esto, dice en 2 de Corintios, ahí donde estábamos antes, el Espíritu Santo es el compañero inseparable de nuestras vidas, ¿no? Eso hay que verlo y verlo en cosas cotidianas que las hace extraordinarias. Lo cotidiano lo hace extraordinario el Espíritu Santo, ¿no? Porque no vamos por ahí volando, ni vamos tomando decisiones, vamos sirviendo, vamos hablando de la palabra, y esas cosas tan cotidianas las hace excepcionales, las hace diferentes, las da, como vamos a ver aquí, un olor grato. En 2 de Corintios 2, Pablo, anteriormente a lo que hemos empezado leyendo, Corintios 2, en el, qué bonito, en el versículo 14 dice, pero gracias a Dios que nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús y que por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Porque para Dios somos olor grato de Cristo. La unción crea un olor. Si vamos a la definición de aquella unción, aquel olor especial, lo que significa este olor, dice que gracias a Dios que nos lleva siempre en un triunfo, en un olor grato que le tenemos, y solo puede manifestarse el olor grato si, como también nos dice Pablo, porque esto es muy bonito, ¿no? Dice, gracias sean dadas a Dios que nos lleva siempre en triunfo en Cristo y por nuestro medio, por nosotros, Él difunde en todas partes un olor grato que es en Él. Es el olor de la unción, el olor del Espíritu Santo en nuestra vida, en nuestro servicio. Eso es impresionante. Y para que no esto nos jacte o para que veamos el secreto un poco más adelante, en el 4.7 nos dice, el de 2 también de Corintios, pero tenemos, como dice aquí, este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder de Dios sea de Dios y no de nosotros, ¿no? Y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, pero no angustiados, que estamos en la vida. Entonces, hay una cosa, es un quebrantamiento del yo. Cuando hay un quebrantamiento del yo, cuando no tienes ganas y lo haces, cuando no tienes palabra y las dices, cuando estás limitado y te lanzas, eso es un quebrantamiento de la personalidad de uno mismo, ¿no? Porque yo por mí mismo, ¿qué haría? Yo, mira, pues seguramente cuando hago lo contrario es cuando va saliendo un olor grato, ¿no? Entonces hay que quebrantar nuestro yo, nuestra personalidad, para que salga ese olor grato, ¿no? Como el Señor decía, sois la sal, sois la luz, sois eso, no sois menos. A veces no te lo quieres creer o no. Estáis ungidos, tenéis la unción. Habéis recibido, como decía Juan, la unción. Tenéis el Espíritu Santo en vuestra vida y no os creáis menos. Sois sal, sois luz y por lo tanto sois importantes, ¿no? Por lo tanto, como dice, no apaguemos la luz, no dejemos que la sal no tenga sabor, no dejemos que nuestro olor no sea fragante en lo que hacemos. En Eclesiastés dice que las moscas muertas, en Eclesiastés 10 dice que las moscas muertas hacen perder el perfume del perfumista. Sabemos quién es el perfumista, es el dador del Espíritu Santo, sabemos que ese es el olor que tenemos y las moscas muertas, pues no podemos imaginar lo que pueden ser esas pequeñas cosas que abundan en nuestra vida y que hacen perder ese grato olor, ¿no? Entonces, pues muchos cristianos ignoran de este buen olor, ignoran de que ellos pueden recibirlo, ignoran, ¿no? Y hay una ignorancia importante en la iglesia y hay una ignorancia en el cristiano, porque igual no han oído, como aquellos de Efesio que llevan 20 años
y habían recibido a Cristo, en el bautismo de Juan habían sido bautizados y no tenían el Espíritu Santo. No tenían el Espíritu Santo. Entonces, por eso creo que estas clases, que esta dirección que estamos tomando es un hilo importante, muy importante para la vida de los cristianos, ya no solo en letra, que también, pero que podamos llevar a las personas a anhelar este acontecimiento en sus vidas, a ser llenos del Espíritu Santo, a que tengan esta necesidad y se pongan a orar y estén buscándolo, ¿no? Esto es algo que no se transmite como el coronavirus, por contacto, ¿no? o por saliva. Esto, no sé, si se difundiese así, estaríamos todo el día escupiendo a todos, ¿no? Para que se contagiasen del Espíritu Santo, pero no es así. Por eso sé también que hay unos tiempos de Dios, que hay unas personas que son de Dios, que hay unos sitios que son de Dios. O sea, que si estás en el sitio correcto, con las personas correctas, seguramente Dios tenga algo para ti de esta condición, ¿no? Y poder, pues bueno, ser testigos del Señor como Él quiso, que fuéramos testigos de Él, o sea, dar testimonio, porque igual todo no podemos enseñar, ¿de acuerdo? Yo no soy maestro, pero yo sí puedo dar testimonio de lo que Dios ha hecho en mi vida, yo soy testigo de lo que el Señor ha hecho en mi vida, Él me ha dado el Espíritu Santo, entonces de eso es de lo que tenemos que ser, dice ser testigos, dar testimonio, no te está diciendo dar clases, enseñar, y te está diciendo que demos testimonio de la verdad, y Él pondrá palabras en nuestra vida, y pondrá un denuedo que la gente dirá como aquellos primeros, dice, pero estos no eran galileos, estos no son provincianos, estos no son paletos, estos no son pescadores, y mira con qué denuedo hablan, con qué denuedo y luego con qué poder, y luego mira qué señales hacen. Entonces, claro, esto es así, yo os di testimonio, yo cuando recibí el Espíritu Santo en mi vida, que le recibí, que hablé en lenguas, que vi, que sentí, que una experiencia, yo no sabía que había 66 libros en la Biblia. Yo no sabía dónde se encontraban estos 28 capítulos de los Hechos y este trasfondo histórico. Yo no era ignorante a la doctrina incluso, pero vino sobre mi vida esto y la manifestación, ¿cuál fue? Que me empecé a interesar por la palabra. Me empecé a interesar por la palabra, empecé a hablar con denuedo, daba testimonio, metía más veces la pata que otras cosas, pero eso mismo le pasó a Pablo. Pablo, cuando recibió el Espíritu Santo, inmediatamente se puso a predicar y casi le matan y se tuvo que ir 3 años escondido allí a Tarso y después es salir, ¿no? Pero ahí se vio una manifestación de querer dar testimonio, de querer decir, aunque había sido lo que había sido. Eso es importante, el testimonio del Espíritu Santo. Entonces no necesitamos de recomendaciones ni necesitamos de otras cosas, necesitamos un testimonio en el Espíritu Santo. Amén. Entonces, bueno, pues con este pensamiento, con esta intención del corazón de seguir un poco en la misma dirección que estábamos este día, pues ahí seguimos, ¿no? Y como dice en 2 Corintios 3, dice que donde está el Espíritu de Dios, hay libertad, hay libertad. Tiene que haber libertad del espíritu, tenemos que sentirnos libres, tenemos libertad para adorar a Dios, para orar a Dios, para alabar a Dios. Y eso es un sinónimo de que tenemos el Espíritu Santo. Cuando no miras a la derecha ni a la izquierda, sino que tu devoción, tus devocionales, tu alabanza, tu oración va dirigida a Dios y si tienes que manifestarlo y levantar las manos, se levanta las manos como si te tienes que arrodillar, pues uno se arrodilla y son manifestaciones que no podemos contristar el Espíritu Santo de Dios que fue derramado en nuestras vidas para cambiarlas, para revolucionarlas, ¿no? Y entonces, como vemos a nuestros primeros héroes de la fe y nuestros hermanos ahí fundando la iglesia y dando su vida, por ello era porque tenían un fuego del Espíritu Santo que les daba igual y decían, ¿no? Y yo prefiero obedecer a Dios antes que a los hombres, aunque en ello me vaya lo que me vaya. Y eran hombres de una valentía que, claro, que eso es lo que se necesita, ¿no? Si no, no sé, esto es el valor de una vida llena del Espíritu Santo. Amén.